Un niño negro le da su chaqueta a un multimillonario disfrazado de mendigo. Al día siguiente encuentra $10,000 en su puerta. Malik Johnson, un chico de 12 años de mente aguda y alma gentil, caminaba con dificultad por las estrechas calles de Capitol Heights. Sus gastadas zapatillas de deporte crujían levemente contra el pavimento húmedo, y el frío del invierno se filtraba a través de su delgada chaqueta azul. El barrio que Malik llamaba hogar era un laberinto de aceras agrietadas y edificios desmoronados, donde las farolas parpadeaban como faros poco fiables. Cada esquina soportaba el peso de la lucha, pero para Malik era simplemente la vida. En una mano sostenía una pequeña bolsa de plástico cuyo contenido era modesto, una hogaza de pan y un cartón de leche. Su padre, Daniel, trabajaba agotadores turnos dobles como conserje, lo que le dejaba poco tiempo o energía para cualquier cosa que no fuera la supervivencia. Malik había aprendido desde pequeño a asumir responsabilidades, haciendo recados y aceptando trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. No era mucho, pero cada pequeña contribución importaba. Esa noche, el aire parecía más frío de lo habitual, cortante e implacable. Malik se ajustó más la chaqueta y su aliento formaba bocanadas visibles en la penumbra. Al doblar la esquina cerca de Cedar Park, un tramo tranquilo bordeado por árboles esqueléticos y un banco desgastado, vio una figura encorvada debajo de una de las tenues farolas de la calle. El hombre estaba sentado en el borde del banco, con los delgados hombros encorvados hacia adentro, como si intentara huir del frío. Llevaba la ropa hecha jirones, un abrigo hecho jirones, unos pantalones deshilachados y unos guantes desiguales que apenas cubrían sus manos temblorosas. El resplandor de la farola parpadeante proyectaba largas sombras sobre su rostro curtido, surcado de profundas arrugas que delatan años de penurias. Malik aminoró el paso, sin saber si seguir caminando o detenerse. No tenía por costumbre acercarse a desconocidos, pero algo en aquel hombre le llamó la atención. Tal vez fuera su forma de sentarse, con la cabeza inclinada como si llevara un peso invisible. O tal vez fueran sus ojos, agudos y observadores, fuera de lugar en alguien que parecía tan derrotado. La voz de Malik rompió el silencio. «¿Está bien, señor?» El hombre levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de Malik. Asintió levemente, con movimientos rígidos. «Solo tengo frío», murmuró con voz ronca y apenas audible. Malik dudó. Su propia chaqueta era fina y apenas le servía para abrigarse, pero ver al hombre, vulnerable y tembloroso, despertó algo en él. Miró su bolsa de la compra y luego al hombre. La idea de desprenderse de su chaqueta le revolvió el estómago. No era algo nuevo ni gran cosa, pero era todo lo que tenía para defenderse del frío cortante. Sin embargo, cuando volvió a mirar al hombre, no pudo evitar la punzada de culpa. Sin decir una palabra más, Malik se quitó la chaqueta. El frío lo azotó de inmediato, intenso e implacable, pero lo ignoró. Se acercó al hombre y le tendió la chaqueta. «Toma», dijo Malik, intentando sonar despreocupado a pesar del nudo que se le formaba en la garganta. «No es mucho, pero es mejor que nada». El hombre parpadeó sorprendido y su expresión se tornó indescifrable. Extendió lentamente la mano, con manos temblorosas, mientras tomaba la chaqueta de manos de Malik. Por un momento se quedó mirándola, como si no estuviera seguro de aceptar tal acto de bondad. «¿Estás seguro, muchacho?», preguntó el hombre con la voz ligeramente quebrada. Malik asintió, sintiendo ya el escozor del frío que se apoderaba de sus brazos. «Estaré bien», dijo, moviendo la bolsa de la compra entre sus manos. «Cuídate, ¿vale?». El hombre no respondió de inmediato. Miró a Malik con una intensidad que hizo que el pecho del muchacho se oprimiera, no por miedo, sino por algo más cercano a la inquietud. Había gratitud en los ojos del hombre, pero también había algo más. Algo que parecía reconocimiento, aunque Malik no podía precisar por qué. Finalmente, el hombre habló, esta vez con voz más suave. «Eres un buen chico». Malik sonrió levemente y su aliento empañó el aire entre ellos. «Solo manténganse calientes», dijo antes de darse la vuelta. Mientras caminaba de regreso hacia su edificio de apartamentos, Malik se rodeó con el brazo libre y le castañeteaban los dientes a medida que el frío se filtraba por su fina camisa. Aún podía sentir el peso de la mirada del hombre en su espalda, pero no miró hacia atrás. Cuando llegó a la puerta principal de su edificio, tenía los dedos entumecidos y temblaba sin control.
Su padre se dio cuenta inmediatamente de la ausencia de la chaqueta. ¿Dónde está tu abrigo, Malik?, preguntó Daniel, frunciendo el ceño mientras tomaba las compras de las manos de su hijo. Malik se encogió de hombros, evitando la mirada de su padre. Se lo di a alguien que lo necesitaba más, dijo simplemente. Daniel abrió la boca para protestar, pero se detuvo al ver la firmeza de la mandíbula de Malik. En cambio, suspiró y puso una mano sobre el hombro de su hijo. «Tienes un buen corazón, Malik», dijo en voz baja. Malik sonrió con cansancio antes de retirarse a su pequeño dormitorio. Se metió bajo las mantas, tratando de sacudirse el frío que parecía adherirse a su piel. Mientras se quedaba dormido, se preguntó brevemente sobre el hombre del banco. ¿Quién era? ¿A dónde iría? ¿Y si la chaqueta sería suficiente para mantenerlo caliente? Malik no podía saber entonces que el acto de bondad que pensó que terminaría con un simple «gracias» era solo el comienzo de algo mucho más grande. Malik se despertó con el sonido de la voz de su padre que resonó en el pequeño apartamento. «Malik, ven aquí», gritó Daniel, con un tono urgente y teñido de confusión. El sonido sacó a Malik de su estado de ensoñación. Se frotó los ojos, se levantó de la cama y se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta principal. Su padre estaba allí, sosteniendo un sobre marrón en sus manos. La expresión de Daniel era una mezcla de desconcierto y preocupación mientras daba vuelta el sobre, estudiándolo como si pudiera explicarse por sí solo. «Esto estaba afuera de la puerta», dijo Daniel, entregándoselo a Malik. Malik frunció el ceño al tomar el sobre. Parecía más pesado de lo que parecía, y su peso despertó de inmediato su curiosidad. Lo abrió con cuidado, y sus dedos temblaban levemente por el frío del aire matutino. La visión del interior lo dejó helado. Dentro del sobre había un fajo de billetes de $100, todos ellos perfectamente apilados, con los bordes afilados y una textura desconocida para Malik, que nunca había visto semejante cantidad de dinero de cerca. Se quedó boquiabierto cuando sacó el fajo, mientras su mente luchaba por procesar lo que tenía en la mano. «Papá», susurró con voz apenas audible, Esto es dinero». Los ojos de Daniel se abrieron de par en par mientras se acercaba y miraba por encima del hombro de Malik. «¿Cuánto?», preguntó, bajando la voz como si no confiara en que las paredes de su apartamento guardaran el secreto. Las manos de Malik temblaban mientras empezaba a contar. Su corazón se aceleraba con cada billete que pasaba. «Son $10,000», dijo finalmente, con la incredulidad reflejada en su voz. La expresión de Daniel se endureció y el escepticismo reemplazó su sorpresa inicial. «Malik, ¿de dónde salió esto? ¿Quién lo dejó aquí?», preguntó, con un tono de preocupación en su voz. «No lo sé», dijo rápidamente Malik, sacudiendo la cabeza. Volvió a meter la mano en el sobre y sintió algo más suave que los billetes. Lo sacó y desdobló un pequeño trozo de papel, con los bordes ligeramente arrugados. La nota, escrita con letra clara y oblicua, decía: «Al chico de gran corazón, gracias por tu amabilidad. No lo olvidaré. Un extraño agradecido». Malik leyó la nota en voz alta, con la voz ligeramente temblorosa mientras hablaba. La sala quedó en silencio mientras él y Daniel asimilaban las palabras. «El hombre del banco», dijo Malik en voz baja después de un momento. Su mente se remontó a la noche anterior. El frío, la luz parpadeante de la calle, la forma en que el hombre lo había mirado cuando le entregó su chaqueta. «Le di mi chaqueta. Debe haber sido él». Daniel miró la nota y luego el dinero, con el ceño fruncido por la incredulidad. «¿Me estás diciendo que ese hombre, que parecía un indigente, te lo aseguro, acaba de dejar $10,000 en nuestra puerta?» Malik se encogió de hombros, con la mente aún dando vueltas. «No lo sé, papá, pero te juro que es lo único que tiene sentido. No hice nada más». Daniel caminaba de un lado a otro por la habitación, pasándose una mano por el pelo corto y canoso. Su naturaleza práctica luchaba por reconciliarse con lo que parecía un acto de generosidad improbable. «Malik, esto no sucede así como así», dijo, aunque su tono ahora era más suave. «La gente no regala esa cantidad de dinero así como así». Malik volvió a mirar la nota. «Pero lo hizo», dijo en voz baja. «Y no tenía por qué hacerlo. Yo solo quería ayudarlo». Daniel hizo una pausa y sus ojos escrutaron el rostro de su hijo.
La sinceridad en la expresión de Malik silenció cualquier otra objeción. En cambio, Daniel suspiró profundamente y colocó una mano sobre el hombro de Malik. «Tienes un buen corazón, muchacho», dijo. «Pero debemos tener cuidado con esto. No se lo digamos a nadie hasta que averigüemos qué está pasando, ¿de acuerdo?» Malik asintió y apretó el sobre con fuerza. «Está bien, papá». El día transcurrió como un extraño sueño. Malik no podía concentrarse en nada más. Su mente estaba consumida por el misterioso regalo y el hombre que lo había dejado. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto? ¿Quién era él realmente? En la escuela, Malik se guardó el secreto para sí mismo, aunque parecía que las palabras bullían bajo la superficie, listas para salir a la luz. Se sorprendió preguntándose qué pensarían sus amigos, cómo reaccionarían si supieran que ahora tenía en sus manos más dinero del que la mayoría de las personas de su vecindario habían visto jamás. En casa, Daniel había guardado el dinero bajo llave en un cajón y había prometido encontrar la mejor forma de manejarlo. «No gastaremos ni un centavo hasta que sepamos que esto es legítimo», dijo con firmeza. «Podría ser un error o, peor aún, algún tipo de trampa». Malik comprendió la advertencia de su padre, pero en el fondo no creía que el dinero fuera un error. La nota, la expresión del hombre al tomar la chaqueta, todo parecía demasiado deliberado, demasiado genuino. Esa tarde, mientras Malik estaba sentado a la mesa de la cocina terminando sus deberes, no pudo evitar mirar hacia el cajón cerrado con llave. Su mente se desvió hacia el hombre que estaba sentado en el banco. ¿Quién era en realidad? ¿Un extraño que luchaba por sobrevivir y que de alguna manera había conseguido dinero? ¿O alguien mucho más de lo que parecía? Antes de acostarse, Malik se arrodilló junto a la ventana y miró las calles que se extendían a lo lejos. Las luces de la ciudad parpadeaban y el viento frío hacía temblar el cristal. Apretó la mano contra el cristal y su aliento empañó la superficie. «Gracias», susurró, sin estar seguro de si el hombre podía oírlo, pero sintiendo la necesidad de decirlo de todos modos. Malik se metió en la cama esa noche, todavía temblando ligeramente sin su chaqueta, pero su corazón estaba cálido. El misterio del regalo persistía, llenándolo de una extraña mezcla de gratitud, curiosidad y asombro. Lo que no sabía es que la verdad sobre el hombre en el banco y el regalo que había dejado atrás era mucho más grande de lo que Malik podría haber imaginado. La historia de la misteriosa ganancia inesperada de Malik Johnson se extendió como un reguero de pólvora por el barrio. En cada tienda de la esquina, en cada porche y en cada parada de autobús abarrotada de gente, se escuchaban rumores de incredulidad y especulaciones. Algunos afirmaban que era una estafa, otros juraban que era una especie de prueba de fe, mientras que unos pocos lo llamaban un milagro. Cada detalle se convirtió en materia de debate, y la vida tranquila y llena de dificultades de Malik se convirtió de repente en una fuente de fascinación. $10,000? ¿De un vagabundo? No me lo creo, murmuró uno de los vecinos. Debe haber sido un ángel disfrazado, dijo otra, moviendo la cabeza con asombro. Malik y su padre, Daniel, intentaron ignorar la charla, pero era difícil no sentir el peso de la curiosidad que los oprimía. Malik, por su parte, no podía dejar de pensar en el hombre del banco. Su mirada penetrante y su actitud tranquila permanecieron en la mente de Malik, acompañados por una persistente sensación de que había más en él de lo que se veía a simple vista. Unos días después de que llegara el sobre, Malik y Daniel regresaban a casa caminando desde la tienda de la esquina. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la acera. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual, salvo por el estruendo ocasional de algún coche que pasaba. Malik llevaba una pequeña bolsa de comestibles y sus pensamientos estaban en la distancia mientras intentaba una vez más descifrar la identidad del extraño. Cuando giraron hacia su calle, un elegante automóvil negro se acercó lentamente por detrás de ellos. Sus ventanas tintadas y su exterior pulido lo hacían destacar claramente contra el telón de fondo del modesto vecindario. Daniel fue el primero en notarlo y frunció el ceño cuando el automóvil se detuvo junto a ellos. «Quédate cerca, Malik», dijo Daniel en voz baja y cautelosa. La ventanilla del lado del pasajero bajó suavemente y dejó al descubierto a un hombre sentado en el asiento. Malik abrió mucho los ojos al reconocerlo como una ola. Era el hombre del banco, pero lucía completamente diferente.
Ya no tenía ropas andrajosas ni barba desaliñada. En su lugar, vestía un traje gris perfectamente entallado, el cabello perfectamente peinado y el rostro perfectamente afeitado. Las líneas de su rostro, que antes se habían suavizado por el cansancio, ahora exudaban un aire de autoridad y confianza. Malik se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. «Eres tú», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. El hombre sonrió cálidamente, con una mirada de afecto genuino en sus ojos. «Soy yo», dijo simplemente. Daniel dio un paso adelante y se situó ligeramente delante de Malik. Su postura era protectora y su tono firme. «¿Quién eres tú?», preguntó. El hombre extendió la mano a través de la ventana abierta. «Mi nombre es Thomas Reed», dijo con voz tranquila pero autoritaria. «Soy el director ejecutivo de Reed Industries». Daniel parpadeó y su expresión pasó de la sospecha a la incredulidad. «Espera, ¿tú eres el Thomas Reed? ¿El multimillonario?». Thomas asintió y su sonrisa se hizo más amplia. «Así es», dijo, «aunque la mayoría de la gente no me reconoce cuando no estoy en los titulares». Malik se quedó boquiabierto mientras intentaba procesar la revelación. «Pero, ¿por qué estabas vestida así? ¿Por qué estabas en ese banco?», preguntó. La mirada de Thomas se suavizó al mirar a Malik. «Me gusta pasar tiempo observando el mundo de forma anónima», explicó. «A veces me disfrazo para ver cómo tratan las personas a los demás cuando no hay ninguna recompensa de por medio. Me ayuda a comprender mejor a las personas y me recuerda de dónde vengo. No siempre fui rico, ¿sabes?». La expresión de Daniel permaneció cautelosa. «Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué probar a la gente de esa manera?». Thomas se volvió hacia Daniel con voz seria. «Porque la amabilidad es fácil cuando es conveniente. Lo que hizo tu hijo esa noche, darme su chaqueta a pesar de que tenía tan poco, no fue conveniente. No fue fácil. Fue desinteresado y me demostró que la amabilidad todavía existe en este mundo, incluso cuando no es recompensada». Thomas se volvió hacia Malik con una expresión de gratitud. «Quería agradecerte de una manera que estuviera a la altura de la generosidad que me demostraste. Ese sobre fue solo el comienzo». Las mejillas de Malik se sonrojaron con una mezcla de vergüenza y orgullo. Miró a su padre y luego a Thomas. «No lo hice por una recompensa», dijo en voz baja. Thomas asintió y su sonrisa se hizo más amplia. «Por eso te lo merecías», dijo. Antes de que Malik pudiera responder, Thomas metió la mano en su auto y sacó una pequeña caja envuelta en un papel elegante. Se la entregó a Malik, quien la tomó con vacilación. «¿Qué es esto?», preguntó Malik. «Ábrelo y descúbrelo», dijo Thomas con los ojos brillantes. Malik abrió la caja con cuidado y descubrió que en su interior había una computadora portátil de última generación. La miró con incredulidad mientras sus dedos rozaban el elegante diseño. «He oído que eres un chico inteligente», dijo Thomas. «Pensé que podrías utilizar esto para la escuela, o tal vez para algo más grande. Tienes potencial, Malik. No lo desperdicies». A Malik se le quedó la voz atascada en la garganta mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Gracias», logró decir con los ojos muy abiertos por la emoción. Thomas volvió a sonreír y su mirada se detuvo en Malik por un momento. Luego se volvió hacia Daniel. «Has criado a un buen chico», dijo. «El mundo necesita más gente como él». Dicho esto, Thomas subió la ventanilla y se marchó, dejando a Malik y a su padre parados en la acera, todavía procesando lo que acababa de suceder. Mientras caminaban hacia su casa, Malik sostuvo cerca la computadora portátil, sin dejar de pensar en ella. Recordó aquella fría noche bajo la farola, cuando lo único que tenía para dar era una chaqueta. Ahora se daba cuenta de que su acto de bondad había puesto en marcha algo extraordinario, algo que había cambiado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. La generosidad de Thomas Reed no terminó con el sobre de $10,000 ni con la elegante computadora portátil nueva. Durante las semanas siguientes, Thomas hizo un esfuerzo concertado para ayudar a Malik Johnson y a su padre, Daniel, de maneras que iban mucho más allá del dinero. Fiel a su palabra, Thomas vio en Malik no solo la chispa de la bondad, sino también el potencial de grandeza, y estaba decidido a alimentarlo. Una mañana, Malik y su padre se sobresaltaron cuando alguien llamó a la puerta de su apartamento.
En el umbral había un hombre elegantemente vestido que sostenía una carpeta con el logotipo de Reed Industries en relieve. Detrás de él, un camión de mudanzas estaba estacionado en la acera. El hombre se presentó como representante de Thomas Reed y le entregó la carpeta a Daniel. Dentro había documentos que le ofrecían a Daniel un nuevo trabajo, uno que pagaba casi el triple de lo que ganaba como conserje y brindaba beneficios que parecían demasiado buenos para ser verdad. El señor Reed pensó que usted podría apreciar la oportunidad de concentrarse más en su familia y menos en llegar a fin de mes, explicó el representante con una sonrisa educada. Daniel, abrumado, apenas podía hablar. Miró a Malik, quien asintió con la cabeza en señal de aliento, con su propia incredulidad reflejada en sus grandes ojos. En cuestión de días, Daniel había empezado su nuevo trabajo como gerente de instalaciones en una de las oficinas regionales de Reed Industries. El trabajo era menos agotador, los horarios más razonables, y por primera vez en años podía sentarse a cenar con Malik sin preocuparse por tener que salir corriendo para otro turno. Pero Thomas no se detuvo allí. Una semana después de la nueva oferta de trabajo, llegó otro sobre a su puerta, este con el escudo de Green Valley Academy, una prestigiosa escuela privada conocida por su riguroso programa académico y sus instalaciones de última generación. Dentro había una oferta de beca completa para Malik, que cubría todo, desde la matrícula hasta los libros e incluso el transporte. Cuando Malik leyó la carta, le temblaron las manos. La Academia Green Valley estaba a un mundo de distancia de la escuela pública con fondos insuficientes a la que asistía en ese momento. Pero con la oportunidad llegó el miedo. Le preocupaba no encajar, que los otros estudiantes, ricos, cultos y acostumbrados a los privilegios, lo vieran como un extraño. «No sé si podré hacer esto, papá», admitió Malik una noche, mientras miraba fijamente la nítida carta de aceptación. Daniel puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. «Te lo has ganado, Malik», dijo. «Thomas ve algo especial en ti, y no es el único. Solo recuerda quién eres y de dónde vienes. Lo harás bien». Las primeras semanas en Green Valley fueron un desafío. Malik se sentía fuera de lugar entre compañeros que vestían ropa de diseño y hablaban de viajes de esquí y vacaciones en el extranjero. Mantenía la cabeza gacha, concentrado en sus estudios, pero el miedo a no pertenecer persistía. Poco a poco, sin embargo, la curiosidad natural y la amabilidad de Malik conquistaron a la gente. Los profesores elogiaron su determinación y sus compañeros comenzaron a admirar su mente aguda y su humildad. Malik sobresalió en matemáticas y ciencias, obtuvo las mejores calificaciones e incluso llamó la atención de un mentor que lo alentó a explorar la ingeniería. A pesar de todo, Thomas se mantuvo en contacto. Invitó a Malik a visitar sus oficinas, donde le explicó las complejidades de su negocio y compartió lecciones de su propia trayectoria. Thomas le contó a Malik sobre sus humildes comienzos, sobre las luchas y los sacrificios que lo habían formado antes de que el éxito llegara a sus manos. «Me recuerdas a mí a tu edad», dijo Thomas un día mientras estaban en su oficina con vista a la ciudad. «Nunca pierdas ese deseo de hacer una diferencia, Malik. El mundo necesita gente como tú». A medida que pasaban los años, Malik llevaba consigo esas palabras. Inspirado por la generosidad de Thomas y sus propias experiencias, Malik comenzó a soñar con formas de contribuir. Cuando se graduó de la universidad, tenía una visión clara de lo que quería hacer: ayudar a quienes, como él, habían enfrentado noches frías y tiempos difíciles sin los recursos que necesitaban para salir adelante. Malik fundó The Warm Heart Initiative, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar ropa de invierno, mantas y refugio temporal a quienes lo necesitan. La organización creció rápidamente, impulsada por la pasión de Malik y el apoyo de mentores como Thomas. En pocos años, The Warm Heart Initiative había ayudado a miles de familias en todo el país, ofreciéndoles no solo calidez, sino también esperanza. Para Thomas, observar la transformación de Malik fue una de sus mayores alegrías. El niño que había regalado desinteresadamente su chaqueta en una noche helada se había convertido en un hombre decidido a hacer del mundo un lugar mejor. Thomas siguió apoyando silenciosamente a Malik, donando generosamente a su organización sin fines de lucro y ofreciendo orientación siempre que era necesario. En la oficina de Thomas, la chaqueta que Malik le había regalado colgaba en una vitrina de cristal.
Para los visitantes era una imagen extraña, una chaqueta sencilla y desgastada en medio de un espacio por lo demás lujoso. Pero para Thomas, era un recordatorio diario del poder de la compasión. Esa chaqueta no solo me salvó a mí, decía Thomas a quienes le preguntaban. Fue la chispa que desencadenó algo más grande, algo extraordinario. Años después, cuando Malik estaba en el escenario recibiendo un premio por su labor humanitaria, recordó aquella fría noche bajo la farola. Pensó en el hombre sentado en el banco, en el destello de gratitud en sus ojos y en la decisión de regalar la única chaqueta que tenía. En su discurso de aceptación, Malik no habló de sus propios logros, sino del efecto dominó de la generosidad. Un pequeño acto, dijo, con voz firme y sincera, puede cambiar el curso de la vida de alguien, a veces incluso cambia el mundo. La multitud se puso de pie y aplaudió mientras Malik se alejaba del podio con el corazón lleno. Entre el público, Thomas sonrió y juntó las manos con fuerza. Había visto de primera mano cómo un acto de altruismo podía dar origen a una vida llena de propósito. Lo que comenzó como un simple gesto de un niño en una fría noche de invierno, se había convertido en un legado de generosidad, prueba de que incluso los actos de bondad más pequeños podían dejar una marca indeleble en el mundo.